Bien. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a continuar la clase de hoy con el tema del preprocesador. Pero antes, Facundo me ha hecho una consulta. El otro día él contaba que no le andaba el ejemplo del scanf. Para aquellos que no lo recuerdan, el ejemplito, a ver, lo tengo por acá. Lo dejé abierto, era este. ¿Sí? El problema que planteaba Facundo era que a él le daba un loop infinito con el EOF, ¿no? Entonces, si analizamos este programa, tiene sentido lo que le pasa a Facundo y en realidad que le está funcionando mal es a mí. Pero esto es un problema que por ahí le pasa a cualquiera de ustedes, no solamente a mí, me andaba bien, sino que por ahí al resto también le pasaba lo mismo. Sí, perdón. El ejercicio era este que habíamos visto que el scanf como retornaba, eh, o sea, scanf retornaba la cantidad de valores que había leído, ¿sí? Sin embargo, lo que habíamos dicho es que si esto yo lo probaba, esto lo voy a probar en mi máquina, por lo tanto, si yo acá ponía un 1 andaba bien, si ponía un 2 estaba bien, si ponía una A estaba mal, y me tiraba este error que funcionaba de esta forma bien, perdón, con menos 1 salía. Entonces esto funcionaba bien porque lo que habíamos visto es que si yo acá no hacía este getchar lo que hacía era consumir lo que quedaba en el buffer. Si yo no hacía el getchar, ante un error, lo que sucedía era lo que vamos a ver ahora. Si yo acá pongo un 1 anda bien, si pongo una A, entraba en este loop infinito. ¿Recuerdan este ejemplo? Bien. Facundo lo que decía es que a él lo que le pasaba es que si lo probaba, voy a volverlo para atrás, con getchar, así. A él lo que le sucedía es que si empezaba, no poniendo un... o sea, si él usaba el EOF, se le colgaba, tiró un loop infinito. Es decir, que si yo ahora vuelvo a compilar y este ejercicio lo pruebo, y acá en vez de apretar cualquier tecla pongo EOF, en mi máquina anda bien, pero lo que a él le pasaba era otra cosa. Lo que le pasaba es esto que vamos a ver acá. Vamos a compilar de vuelta. Perdón, acá no tengo. Voy a compilar acá con menos O, voy a poner otro nombre, 06 vamos a ponerle un 1 acá porque lo estoy compilando en otra máquina. Esto que está acá, el efecto que él tenía era este. Si acá pongo control D, pasaba esto, ¿sí? Es decir que anda bien acá y no anda bien acá. Entonces, ¿qué? Me puse a investigar a ver qué pasaba. ¿Y por qué yo estoy usando una máquina que es distinta a la mía que está acá? Se darán cuenta que es distinta a la mía que está acá porque no muestra estos colorcitos y muestra... mi máquina acá dice, digamos, es distinto el prompt. O sea, acá ven esto que es diferente. Bueno, básicamente esta máquina que tengo acá es un Ubuntu. En la última versión, la 21.04, salió hace poquitito, salió en abril de este año. Es la última de Ubuntu. Y esta que tengo acá es del año 2018. ¿Sí? Bueno, yo no hablo mucho de las distribuciones de Linux. Yo particularmente uso Ubuntu porque me estoy cómodo. Como bueno, en el caso de Facundo está usando, me parece era Mate, no me acuerdo qué distribución era. Acá tengo el mail, él está usando Linux Mint. Por lo tanto, al usar Linux Mint, que está basada en Ubuntu, tiene una distribución que es bastante moderna y si la instaló hace poco es nueva. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la versión de la distribución de Linux. ¿Y qué tendría que ver eso? Bueno, tiene que ver es que una es del año 2018, la otra es del año 2020 o 2021 y evidentemente los paquetes son diferentes. Pero ¿qué puede cambiar si estamos hablando de C? Bueno, estamos hablando de la glibc. La glibc es la que tiene las librerías que usa el lenguaje C. O sea, el lenguaje C, como dijimos, no tiene ninguna librería de entrada-salida.
y esa librería de entrada-salida la ofrece una librería que se llama la libc. En el mundo software libre, GNU, eso es algo que yo expliqué muy al principio, pero los Unix tenían la libc y para el mundo de GNU tenemos la glibc, la G por GNU. Bueno, la cuestión es que la glibc, la versión de la glibc en el Ubuntu de mi máquina del 2018, si me fijo de cuándo es la versión 2.27, mientras que en el Ubuntu más nuevo la versión es la 2.33. ¿Qué pasó entre estas versiones? Es decir, la versión 27 tengo en uno y 33 tengo en el otro. En el medio pasaron unas 6 versiones. Bueno, buscando un poquitito el caso, lo que hice fue un programita más simple que acota el error. Entonces, acá hice uno que lo que hace es, pongo control D, presione control D, eso soy explícito, y me fijo qué pasa con este getChar. Después pongo lo que leyó y vuelvo a decir que presiono una letra y vuelvo a leer con getChar, queriendo ver el comportamiento con las distintas glibc. ¿Me vienen siguiendo el pensamiento? Bien, entonces, en mi máquina, si pruebo este código, presiono control D, anda bien, en mi criterio anda bien. ¿Qué pasa acá? Pongo control D y veo que no anda como en el otro. Es decir, que en uno, después de leer el EOF, me deja leer otra letra, y acá, cuando llego al fin de archivo, no me deja leer una letra. Si nos ponemos a analizar qué es lo que pasa en la versión más nueva de la glibc, vemos que pasa algo razonable. Si yo tengo un archivo que lo cerré, el archivo está cerrado. No tiene sentido que lea un carácter después de un archivo que recibió fin de archivo. ¿Se entiende? Muy bien. Por lo tanto, hay una forma de hacer que este comportamiento sea el mismo en ambos casos, que sería hacer que funcione mal. Es decir, que funcione como funciona en la versión vieja. ¿Cómo soluciono para que funcione como la versión vieja? Bueno, hay una librería que se llama clear_r. Vamos a ponerlo en inglés, así de paso practican inglés. Clear_r es parte de stdio.h y clear_r elimina las marcas o condiciones de los archivos, como por ejemplo el EOF. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer que esto funcione mal, es decir, que funcione como en la versión vieja de la glibc, lo que puedo hacer acá es, inmediatamente después de haber impreso lo que leí, hacer un clear_r del stdin. ¿Sí? Ahí lo que estoy haciendo es eliminando la marca de fin de archivo para que la próxima lectura del getChar, si tiene el flag de fin de archivo, lo borre y sí pueda leer cómo funcionaba en la versión antigua de la glibc. Entonces, si yo vuelvo a hacer el gcc acá y probar, escribí mal, clear, ahí está. Vuelvo a probar este programita, obviamente que acá sigue funcionando como funcionaba, pero si vuelvo a compilarlo en la versión nueva de Ubuntu y lo pruebo, ahora funciona como esperamos que funcione. Es decir que a Facundo se le solucionaría el problema del ejemplo usando clear_r. Pero ahora, ¿por qué la versión nueva cambia eso? Que tiene sentido, todos decimos que tiene sentido. Bueno, eso es un bug conocido de hace muchos años y me tomé el trabajo de buscarlo y encontrar dónde se habla de eso para que justamente vean también cómo es el mundo del software libre. Fíjense que en el año 2018, y si se remontan a la versión del sistema operativo que yo tengo, es la versión Ubuntu 18.04.
El versionado de los programas en el mundo del software libre puede ir de distintas formas. Uno puede bajarse la versión de un programa que sea, por ejemplo, la 2.5.3, o puede ser como siguen algunas distribuciones que acompañan al año. Ubuntu, como varios productos en sí, tienen versionado que es el año punto el mes. Es decir, que la versión 18.04 es la versión del año 2018 del mes de abril. Ubuntu tiene ciclos, ¿no?, que va sacando distribuciones en los meses 4 y en los meses 10 todos los años. Las versiones cada 4 años tienen versiones que se las conoce como LTS, y LTS significa Long Term Support, es decir que la versión 18.04 como la 20.04 tienen mayor tiempo de mantenimiento de paquetes de seguridad, no de bugs, sino de o sea, no de nuevas funcionalidades, sino de bugs o vulnerabilidades. Por eso que espérame un segundito, me está llamando mi hija. A ver, un segundito. You are now muted. ¿Qué pasó, Mora? Mora, ¿qué pasa? Perdón, disculpas. Bueno, acá está el mensaje que mandan en el año 2018, en febrero. Y lo que están diciendo acá justamente es presentando la modificación que se viene. Igualmente, esto acá es donde propone el parche, cómo arreglarlo, pero acá, perdón, en el changelog, todo programa en el changelog es cuando sale una nueva versión, qué cambió de la versión anterior a esta. Entonces, cuando salió la versión, creo que fue la 2.28, yo tengo la 2.27, o sea, todo se conjuga, o sea, en mi máquina tengo la 2.27, es decir que cuando sale la 2.28 acá está explicado qué es lo que sale. Una de las cosas que se menciona acá, más abajo, acá, no, ¿cómo es que decía? Acá está. Todas las funciones, ahí está. Es un bug conocido de hacía tiempo y acá está explicado justamente cuando se soluciona, que dice todas las funciones STO ahora tratan a la marca de archivo como una condición que queda pegada al archivo que generó el EOF. Entonces, si vos leíste un EOF, cualquier subsecuente llamada va a seguir devolviendo un EOF, salvo que se invoque la función clearr. Entonces, esto lo que hizo también fue que muchos programas empiecen a fallar, porque, a ver, si uno venía asumiendo, como hice yo en el ejemplo de la versión de esta demo, ¿no? Como está hecho está mal, porque sucede lo que ya vimos que sucede. Entonces, lo que tenemos que considerar acá es si lo que retornó es EOF o no. Entonces,
podríamos pensar que la condición de salida de esto sea que si salió porque retornó un off, que salga directamente. Entonces, por ahí acá lo que podríamos hacer es preguntar algo así como esto retornó red, podemos leer sobre red porque red es un entero, y preguntar si esto por ejemplo, ¿no? Entonces ahora nuestro programa acá con control D terminaría bien y no quedaría en el loop infinito. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Volvemos a la clase. De paso que quede el ejemplo bien. Vamos a borrar a test.c y vamos a subir este cambio. Git add 06 git commit fix al bug en glibc menor a 228. Bien, así ya les queda el cambio también sobre ustedes. Perfecto. Bueno, dicho todo esto, continuamos. La clase pasada habíamos llegado hasta acá y habíamos hablado del include, la primera de las directivas del preprocesador. ¿Recuerdan? Lo que primero les mencioné era la diferencia entre usar comillas doble o usar el menor y el mayor para encerrar el nombre de la librería. Y esto tiene que ver con algo que en los sistemas operativos, acá también Windows, Linux, lo que sea, se utiliza para cuando uno trabaja con directorios. Cuando uno trabaja con archivos y directorios, vieron que los archivos y directorios en los file system que conocemos son forma de árbol. En Windows uno acostumbra a ver ¿cómo se llama? Explorador de archivos, como también pasa en el de Linux, como una estructura jerárquica que se suele representar como un árbol como el que estamos viendo acá, donde uno, a medida que va navegando las carpetas, por ejemplo, si yo acá voy a mi equipo, acá veo todas las carpetas y a medida que voy entrando a una carpeta, perdón, eso que entré a esa carpeta no tiene nada, acá en Home, claro, mi Home, y puedo ir entrando a distintos lugares, ¿sí? Es una estructura de árbol. Arriba, en la parte superior, vamos viendo cómo se van acumulando las carpetas. Ahora, cuando yo estoy parado en algún lugar, por ejemplo, acá yo estoy parado en este directorio bastante extenso, ¿no? ¿Cómo hago para llegar hasta el directorio car? Bueno, puedo ir de forma absoluta, como dice acá, o puedo ir de forma relativa. ¿Qué sería ir de forma relativa? Yo puedo salir un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles. Entonces podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí estoy parado de vuelta en ese directorio. Perdón. Si yo quiero ejecutar un archivo, los binarios que se ven acá con verde, yo no puedo poner 01 getChar. ¿Sí? Si bien esto en Windows funciona, en el mundo Unix tengo que siempre ejecutar los archivos de forma absoluta, salvo que estén en el pad. ¿Saben lo que es el pad? ¿Alguien no sabe lo que es el pad?
Bien, Ayelen. Lo que estoy explicando tiene que ver con los ejecutables. Yo para poder ejecutar ese ejecutable que lo estoy viendo, lo estoy tocando prácticamente, yo puedo llamarlo de esta forma. Es decir, que para que funcione lo tengo que llamar de forma relativa o absoluta. ¿Qué significa relativo? Y en el directorio donde estoy es punto el archivo 01. Esto es en forma relativa porque estoy parado en el mismo directorio. Cuando digo forma absoluta tengo que poner todo este choclo y poner después el ejecutable. Son dos formas similares, pero fíjate que esta es más larga y esta no solamente es más corta, sino que además es más reusable. ¿Qué significa reusable? Y que yo estoy parado en un directorio que, bueno, en mi máquina se me ocurrió ponerlo en este, pero por ahí ustedes se bajan la teoría en otro directorio en sus máquinas, y para que ande en cualquiera de los escenarios, lo mejor es usar todo relativo, porque no importa en qué directorio lo descomprimas a toda la teoría, sino que simplemente la usás relativa al directorio donde lo bajaste. Entonces todo lo que es relativo funciona y es reusable, mientras que lo que es absoluto está como hardcodeado al lugar donde lo descomprimiste. Y como mi usuario se llama Car, porque yo me llamo Cristian Adrián Rodríguez, y se me ocurre poner las cosas dentro de documentos, y la teoría de C la pongo dentro de teoría-C, todo con minúscula, está ahí, pero vos en tu máquina Natalia o Ayelen, por eso se llama Home Ayelen, teoría C, por decir algo, y lo escribieron todo con mayúscula. Entonces, los paths absolutos generalmente no son fáciles para que cualquiera vea algo y diga, ah, listo, ejecuto este mismo comando. No, porque si lo ejecuto siempre en forma relativa va a ser más portable, lo va a poder usar cualquiera. No sé si me estoy explicando con eso. Ahora, ¿qué es el path? El path es una variable de ambiente, que acá se ve que es bastante extensa, que tiene conjuntos de directorios separados por dos puntos. O sea, si yo esto que esté acá, lo que hago es reemplazo los dos puntos, ¿sí?, por barra n. Ya. Lo que veo es la lista de directorios que tiene mi path de una forma más legible por un ser humano. O sea, ahí reemplacé. Fíjense que esto decía... mouse. Esto decía este directorio, un 2 puntos. Después viene otro 2 puntos. Entonces, bueno, en esencia, cuando yo reemplazo los 2 puntos por el barra n, me los imprime uno abajo del otro. Entonces, ¿qué estoy viendo? Bueno, en este orden va a ir buscando binarios. Entonces, por ejemplo, si yo escribo el comando caca, no lo encuentra. Ahora, ¿dónde lo va a buscar? Bueno, no es que lo busque en el directorio local, porque de hecho, con el caso del comando 01, que lo estoy viendo acá, getcharex, que está acá, no anda. Pero si yo esto lo moviera o lo copiara a uno de los directorios del path, por ejemplo, a ¿sí? Ahora, getchar.exe, sí funciona, sin que lo pongan ni relativo, ni absoluto, ni nada, porque lo encuentran en alguno de estos directorios del path. De hecho, hay un comando que se llama which, que yo le puedo preguntar cuando yo ejecuto este comando, ¿cuál está ejecutando? Porque acá lo está encontrando en uno de los directorios donde yo lo tiré. Pero si yo ahora lo tiro en otro directorio, por ejemplo en este, vamos a ver que en vez de tomar va a tomar a porque está más arriba en la pila. ¿Me explico? Bien. Bueno, entonces, en esencia el path es algo que uno puede modificar en el sistema. Yo no me voy a meter en esa parte porque no viene al caso, es muy del sistema operativo Linux o Windows o en el que fuere. En todos existe el path para hacer eso. Yo ahora voy a borrar esto que puse acá, porque no me sirve este comando, y listo. Bueno, entonces, lo relativo o lo absoluto es cómo yo escribo la estructura de directorios para llegar a un archivo. Entonces, lo que habíamos visto que el include, acá, podía escribir las cosas con comillas o con menor. Cuando escribo con comillas es relativo al fuente que esté compilando. Por lo tanto, si yo me voy a... Esperen que cierro esto porque me molesta. Entonces, si yo me voy al directorio /tmp y acá creo C, y acá en C creo
una prueba.c y pongo un include de una mylib.h y acá pongo un... nada, vamos a dejar eso solo. Lo que habíamos visto es que si yo hago un gcc -e, -e era para invocar al preprocesador y ver cómo funcionaba la inclusión. Pongo prueba.c y veo que falla porque no encuentra a mylib. Ahora, ¿dónde busca mylib? Bueno, como usé comillas en vez de menor y mayor, lo va a buscar relativo a donde está el fuente. ¿Qué significa relativo? A donde está el prueba.c. Si yo creo entonces mylib.h y acá pongo hola, estoy en mylib y lo pruebo, ahora funciona. Ahora yo por algún tipo de ordenamiento se me ocurre poner mylib adentro de lib. Entonces si vuelvo a ver cómo está prueba y lo vuelvo a probar, lo voy a usar con este gcc-e, ¿qué les parece que será? Que no lo encuentra exactamente. Para que lo encuentre, prueba, tiene que incluir la posición relativa de este archivo, que sería esto. Es decir, desde donde estoy, dentro del directorio lib, ahí adentro está el archivo mylib.h. Perfecto. Vamos a probarlo y vamos a ver que efectivamente funciona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora en prueba incluyo otro archivo que se llame include my other lib.h? Si pruebo esto, obviamente que no lo encuentra. Pero ahora, ¿dónde va a buscar con menor y mayor en vez de con comillas? Porque con comillas es muy simple, porque está todo encapsulado acá. Ahora, las librerías que yo pongo con menor y con mayor están atadas o sujetas a donde las va a ir a buscar el compilador. ¿A dónde las va a ir a buscar el compilador? Bueno, por default, esto lo va a buscar al user include. Acá es donde están todas las librerías. Si me hago un ls de todos los archivos que están acá, vamos a ver que hay un montón de archivos header, que son todas las librerías disponibles en mi sistema, entre las cuales obviamente que está el stdio.h. ¿Sí? Entonces, myotherlib la estaría buscando acá. ¿Y por qué el compilador las va a buscar acá? ¿Y siempre las va a buscar acá? No, eso depende de cómo se compiló el compilador. ¿Cómo se compiló? Claro, el compilador viene con valores de fábrica. ¿Vieron los celulares que uno puede reiniciar a su valor de fábrica? Resetearlo. Bueno, el compilador, dentro de una distribución de Linux o dentro de una versión disponible para Windows, va a ir a buscar las cosas a directorios estándares dentro de lo que es esa distribución, sistema operativo o paquete que se está brindando. Entonces, en los sistemas Linux, cualquiera sea la distribución que siga un estándar, van a estar en el user include. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero alterar ese comportamiento para yo usar en mi programa esto de myotherlib de esta forma? O sea, yo acá en prueba estoy referenciando a esa otra librería y sé que, por ejemplo, en vez de estar en C, están en clib. ¿Sí? Entonces, dentro de clib, voy a crear myotherlib.h y acá poner ahora estoy en myotherlib. Vuelvo a C y quiero probar esto. Entonces, cuando yo pongo gcc-e prueba, no la encuentra todavía porque magia no va a hacer, no va a inferir que está en el directorio que dije. Ahora, ¿cómo puedo hacerle creer al compilador que myotherlib es parte de los directorios donde va a ir a buscar librerías? Bueno, eso lo hago en la I mayúscula y le puedo pasar el directorio que quiera. Esto le puedo poner tmp, el directorio absoluto, de esta forma, ¿sí? Esa es una y ven que funciona. Y la otra es relativo a donde esté parado. Yo acá sé que como esto está acá afuera, también va a funcionar. Si acá pongo cualquier basura, obviamente que no va a funcionar. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, ¿qué diferencia entre el include con comillas y el include con menor y mayor? Perfecto. Cualquier cosita me freno.
Entonces, ¿cómo compilamos muchos archivos? Bueno, otra cosa más que hasta ahora no le prestamos demasiada importancia es que los programas en C pueden estar compuestos por más de un archivo. ¿Por qué razón? Porque los programas no son tan simples como los que venimos haciendo acá. Y muchas veces tenemos que separarlos en función de lo que cada archivo sabe hacer. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que manejar un sistema de personas que lee personas de un archivo, usa una estructura que podría ser un árbol binario para ordenar esas personas y después guardarlas en archivos. Es decir, que de alguna forma lee personas de archivos, las manipula en alguna estructura de datos y después las baja. Claramente en este problema que estoy diciendo tenemos un programa principal que en general no le importa cómo está representada la persona, sino que sabrá usar el tipo de la persona. Tendremos alguna librería que conoce a las personas y las sabe guardar y leer del disco. Y tendremos otra que es la función que me permite manipular las personas adentro de un árbol binario, como recién dije. Entonces, claramente ahí se ven un programa principal, se ve un manejador de personas para persistirlas, es decir, bajarlas al disco, leerlas del disco. Y por otro lado también tenemos la estructura de datos sobre la cual en memoria podemos manipular personas. Dicho todo esto, lo que estoy diciendo es que tenemos distintas responsabilidades en distintas fuentes. Cada uno sabe hacer lo que puede con las personas en distintos contextos, sin importarles qué hace el otro archivo. Si bien todos esos archivos cooperan entre sí, son archivos que sus funcionalidades son bastante disjuntas y desacopladas, desarticuladas en sí. Entonces uno puede pensar que los programas tienen piezas que son reusables por distintos programas a priori. Tal vez en este programa que estamos haciendo no, pero cuando lo compilamos necesitamos pasarle todos los fuentes separados para después poder generar un solo binario que está compuesto por distintos archivos C que tiene una responsabilidad más acotada y definida. Entonces, cuando vemos una opción como, o sea, una línea de compilación como esta, lo que estamos diciendo es que estamos compilando sobre este binario todos estos archivos fuentes que están acá. ¿Sí? ¿Qué opciones recibe GCC que no estuvimos dando mucha bolilla hasta ahora? Bueno, el -wall ya lo conocíamos porque era para generar ¿cómo se llama? Los warnings. La opción -o también la veníamos manejando porque es la que nos permite obtener el binario resultante con un nombre distinto a a.out. Y después tenemos estas dos opciones que son opciones disjuntas que me permiten hacer cosas diferentes. La opción -c preprocesa y compila a código objeto, es decir, que lo que me genera son archivos .o, que es un código intermedio que todavía no es el ejecutable. Es como que les diga que metemos, ¿cómo se llama? Sería plástico inyectar y lo que nos devolvería, o sea que sería el código fuente y nos devolvería piezas de Rusty. Con el .c. O sea, lo que tenemos son las piezas Rusty. Después lo que nos falta es ensamblarlas, que es lo que hace el link editor para generar el binario final. O sea, la opción -c lo que me generaría son los mismos fuentes, pero en código objeto. Es código que es posible link editar, pero que todavía no puede ejecutarse porque obviamente le falta la parte del ensamblado. La opción -c es la que recién usamos y es para preprocesar y ver la salida, que es código fuente de C, reemplazando todas las directivas del preprocesador. Bueno, vamos a seguir con el preprocesador, que es la parte que nos compete ahora, viendo otra de las instrucciones, que es el define. Y el define lo que permite hacer es el reemplazo, la sustitución de cualquier clave que uno defina como nombre por el valor de texto de reemplazo. Entonces, como veníamos viendo con el include, vamos a ver cómo funciona el define. Yo puedo ver acá un define, acá abajo, que dice max 100. Entonces, si yo acá en prueba hago un define max 100, vamos a sacar esto, y acá hago un int main, ay Dios, que mal que estoy, y acá defino una variable int myArray. Perdón, puedo ponerlo de 100 o podría usar acá max. Por lo tanto, si yo ahora hago un gcc-e de prueba.c, lo que veo es que reemplaza cada vez que apareció max por cada vez que apareció max. ¿Sí? O sea que lo único que hace el define es definir
un string, en este caso, que es max, para ser reemplazado después. Como cuando ustedes agarran en el Word y ponen buscar y reemplazar, exactamente lo mismo. Ahí termina la función del preprocesador con max. Si bien uno piensa que está definiendo constantes, lo que está haciendo es reemplazando la palabra max por el valor literal 100. Es decir, que estamos reemplazando por el 100 literal. ¿Me explico? En ejecución no ocupa un lugar en la memoria porque se reemplaza por una constante, es decir, que no es una variable tipo const. Es todo lo contrario, es una constante literal, que es lo que estoy tratando de aclarar acá en celestito. Estamos reemplazando, no ocupa posición de memoria ni nada, porque reemplaza la etiqueta max por el número 100 en un proceso previo al de la compilación. Define. El alcance es desde donde se lo declara hasta el final del archivo fuente. ¿Qué significa eso? Que si yo acá trato de usar max, no tiene valor. Pero acá sí. ¿Ven? ¿Cómo queda? Fíjense que yo juego mucho con esto de no usar código C. Para que vean que el preprocesador le importa nada que estos códigos C. Es un buscar y reemplazar. ¿Me siguen? Entonces, si el define se hace en un archivo incluido, entonces su alcance se propaga al archivo que usa el include. Ah, interesante. ¿Qué significa eso? Que entonces, si yo acá tengo una librería, que era esta que tenía acá, y esto en vez de hacer esto hace un define de un txt que diga esto. Y acá tengo mi main. Prueba era. Sí, prueba. Que hace un include de era lib mylib.h. Queremos ver que tiene ya me olvidé cómo le puse la new lib era un txt. Entonces sc -c, vemos que me lo reemplazó y me puse las comillas porque es literal. Es decir, no le importa nada el criterio sintáctico semántico, lo que estoy poniendo. Reemplaza literal. Un error común es poner acá, porque venimos mal acostumbrados, a ponerle un punto y coma. ¿No? Porque por ahí nos confundimos, pensamos que es código C. ¿Qué va a reemplazar max? ¿Por qué entonces? Por 100 punto y coma, exactamente. O sea que, fíjense cómo queda la definición del arreglo. Nos hace lío. Entonces, hay que tener cuidado con el preprocesador, porque es muy útil, muy simple, y a veces las cosas muy simples y tontas nos hace quedar como tontos a nosotros. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Bueno, entonces, se entendió que el include propaga entonces a todo lo que incluí. Es decir, que si yo incluí, como puse acá, esta librería, como esta librería definía un txt, a partir de esta inclusión está definida, cosa que no pasa acá. O sea, acá un txt no está definido. Es la misma historia. Todo esto es bastante lógico porque tiene un orden. ¿Sí? Acá no está definido y acá sí está definido, después de haber hecho el include. Bueno, entonces tiene sentido todo, casi que es hasta naturalmente predecible. Ahora, las sustituciones se hacen por elementos y no por strings encerrados entre comillas. Eso es lo que vimos recién, o sea, acá yo puse el texto entre comillas, pero si yo no hubiera puesto las comillas, no me ponen las comillas. También habíamos hablado de la clase anterior, y esto ya que estoy acá se los vuelvo a mostrar, que es importante entender que en el mundo Linux, en el mundo Unix, cuando uno quiere poner un comando que es muy largo, por ejemplo, acá tampoco es tan largo, pero gcc, y seguir en la línea de abajo, pongo esta barra invertida y sigo acá, pongo "-c", sigo abajo, pongo prueba.c. Eso fue lo mismo que escribir todo el comando en una sola línea,
¿sí? Pero escrito en distintas líneas. ¿Y por qué quisiera separar algo en distintas líneas? Bueno, recuerden que primero que si yo les paso un choclo extenso, como podría llegar a ser un comando bastante complejo, que podría llegar a ser buscar en el file system, en el directorio user local, user lib, todos los archivos que son de tipo archivo, no directorios, son solamente archivos, que terminan con regex, vamos a ponerle punto asterisco mod, pesos, creo que esos serían todos los que terminan con mod, que tengan un punto acá en el medio, así me diferencia a otros, y a todos estos pedir que me hagan un exec ls-l de lo que viene. Bueno, acá lo que estoy mostrando es una forma que el comando se va haciendo cada vez más extenso y por ello yo podría seguir, ¿no? Y de acá quedarme con qt menos o awk de los permisos, que serían pesos 1. Bueno, ahí se va haciendo cada vez más extenso esto que estoy haciendo, ¿no? Por alguna razón quiero hacer esto y ahora quiero separar por qt menos d guión menos F2. Qt, no Qt. Bueno, ya las cosas se van haciendo cada vez más largas, ¿sí? Y por ello quisiera cortar este comando y, por ejemplo, entregárselo a alguien para que no sea tan difícil de leer. En una sola línea a veces es complicado de leer, sobre todo si esto yo achico la ventana ahí y les muestro el comando así, ¿sí? Como es tan difícil de leer, es más fácil por ahí ver algo así. Entonces uno puede poner find y tira esto para abajo y tira esto para abajo y tira esto para abajo, tira esto para abajo y tira esto para abajo. Entonces cada opción me queda así, más clarita. Después yo sé que acá continúa con otro comando que sigue acá. Lo mismo puedo hacer acá. Lo mismo puedo hacer acá. Fíjense cómo esto es más fácil de leer. Por ahí ustedes dirán, me está tomando el pelo, imposible. Bueno, es más fácil de entender que tengo un comando, indentados todas las opciones, y sigue con otro comando. Es más fácil a la lectura, es más expresivo, me parece. No sé a ustedes si les parece o no, pero a veces esto leyéndolo en un readme es mucho más claro. Y además es usable, porque yo esto como lo estoy viendo acá, puedo ejecutarlo. Está haciendo lo mismo que hice hoy. Sí, es ejecutable. Este CMD. ¿Sí? O sea, como lo veo, lo puedo ejecutar incluso copiándolo y pegándolo. Es lo mismo que verlo ejecutado. ¿Sí? Bueno, dicho eso, dentro de C, que no es una excepción, y también pasa en MySQL, en la consola MySQL, bueno, en el universo Unix, la barra invertida, la barra no la que está arriba del 7, sino la otra barra, a veces es difícil de localizar según el tipo de teclado que tengan, se usa para continuar en la línea de abajo. Entonces, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, hola, estoy en mylib y este es un texto que ocupa más de los 80 caracteres sugeridos. Bueno, yo creo que el texto sea así. Entonces, una forma que a mucha gente parece le vendría a la cabeza sería, por acá, para más o menos troncharlo bien, mandarle un coso así y venir por acá. Esta sería una. Ahora, fíjense lo que pasa con esto como lo puse ahí. Si pruebo, me agrega un par de espacios de más ahí. ¿Por qué son esos espacios de más? Y bueno, esos espacios de más son estos espacios de más que veo acá. 1, 2, más este que está acá, 3. ¿Sí? ¿Cómo hago para que me quede literal? Bueno, literal, para hacerlo literal puedo poner una comilla acá y puedo poner una comilla acá. Bueno, ahí, aunque uno lo vea
son dos strings concatenados, o sea, uno al lado del otro, no es un inconveniente en el printf ni nada. Esto en C, poner varios strings separados por comillas, separados por espacio o enter, en C se toman como el mismo. Eso si lo vemos en un printf, ahora sí me voy a poner estricto en C. Fíjense que lo que estaría imprimiendo sería esto que estamos viendo acá. Vamos a ver cómo se imprime en pantalla esto. Si pongo menos O, salida, menos wall, prueba.c, probamos salida, se imprime perfecto como uno espera que suceda. ¿Se entiende? Bien. Bien, entonces, las sustituciones se hacen por elementos y no por strings cerrados entre comillas. No hay que escribir el símbolo igual. En general el nombre se escribe en mayúscula para diferenciarlo de las variables. Es decir, como una buena práctica, todos los define, las macros, se ponen todos en mayúscula. Por eso es que a mí me nace intuitivo. Y hasta a veces cuando nos pasa esto de que sea tan intuitivo, hace que lo leamos y nos parece natural que yo lo haya hecho así. Tal vez porque yo se los estoy enseñando sin haber explicado eso, pero bueno, ahora que se los digo, es casi un estándar, es una buena práctica definir las macros, todas con mayúscula para que se diferencien de las variables. Las variables no siguen este patrón, generalmente son todas minúsculas. Entonces, bueno, las macros acostumbran definirse de esta forma. Errores habituales, poner un igual, poner un punto y coma. ¿Por qué? Porque si lo vemos acá, vemos qué es lo que sucede. Si pregunto si x es igual a max, me agrega el otro igual, me queda con 3 iguales. O si el min tiene el punto y coma, me queda si x es igual a 10 punto y coma. Esto ya lo vimos, reemplaza literal y esos son los problemas que caemos. Errores habituales, definir que C es A más B. Por lo tanto, si uno espera, ¿no? Después usar a C por C, lo que nos va a quedar es que A más B por A más B no es lo que nosotros interpretamos. ¿Por qué? Porque como C está definido como A y B, A más B, después cuando los multiplicamos nos va a ser B por A con mayor prioridad que lo que estamos esperando que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Definiendo las macros cuando tienen algo que... A ver, cuesta pensar esto, pero si nosotros pensamos este define no está mal definido. El problema es cómo lo usamos después. Y no siempre una macro, por cómo se reemplaza, va a ser bien usada, porque siempre pasa que no podemos contemplar todos los casos. Pero viendo un poco los errores habituales, nos damos cuenta de que si definimos algo de esta forma, podría llegar a usarse de esta otra. Y por lo tanto lo que nos aconsejan es siempre parentizar la macro. Porque si vos simplemente le agregás paréntesis, como hicimos acá, ya este reemplazo, como lo vemos acá, no hace el efecto lateral que estamos viendo que se produce acá y que acá queda salvado. ¿Se entiende? Muy bien. También permite definir macros personalizadas. Entonces, acá lo que estamos viendo es una forma muy simple de calcular el valor absoluto o de pensar también el mínimo, es otro ejemplo muy habitual. Entonces, acá lo que vemos es, definimos el valor absoluto de x, es decir, que recibe un valor, la macro, tipo una función, y lo que reemplazamos ese abs de x es por paréntesis, paréntesis x mayor que 0. Si es mayor que 0 ese paréntesis x, entonces devolvemos x y no devolvemos menos x. Fíjense que, usado así, si lo usamos como está acá, lo que sucede que se reemplaza es con esto que está acá. Nos pone que z es igual a lo que significa abs de este es el x. Entonces nos reemplaza. Si a menos 3 es mayor que 0, entonces nos devuelve a menos 3 y se nos devuelve menos a menos 3. ¿Se entiende? Literal. Si yo no ponía el paréntesis y no nos queda lo mismo. ¿Lo ven por qué?
Sobre todo por este segmento que estamos viendo acá. Nos hubiera quedado menos A, menos 3, que no es lo mismo que menos, entre paréntesis, a menos 3. ¿Se ve? Bien. ¿Y cuál es el error de usar algo así como esto? ¿Qué les parece? Al error. ¿Cuál es el efecto no esperado de ese caso? Más que si se usan varias veces, no, con usarlo una sola vez, siempre, sea por el caso que entre, va a incrementar 2 veces a A. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? No, ahí Natalia, que al usar esta definición de abs con un A++, va a reemplazar cada ocurrencia de X por A++. Vamos a darlo en vivo para entender qué efecto lateral estamos teniendo. Di prueba. Sacamos esto y acá ponemos esto así, ¿no? Y acá hacemos abs de A++. Fíjense lo que queda. Entonces, si yo leo el código, este código lean, este que está acá. ¿Cuántas veces están esperando Natalia y Ayelen que se incremente A? Una vez, muy bien. Ahora, miramos el código que se genera, este que está acá. Entonces, pregunta, ¿A++ es mayor que 0? Ahí lo incrementó una vez. Sí, entonces devuelve A++, lo incrementa 2 veces. Y si no, también lo incrementa 2 veces. Por cómo está hecho la macro y cómo reemplaza, tenemos este efecto lateral que no lo consideraba nuestra cabeza y que lo que está haciendo es incrementando 2 veces la variable, cosa que no esperábamos que suceda. ¿Sí? Muy bien. Más cosas para tener en cuenta. Bueno, se nos pueden ocurrir un montón de cosas. Lo que tenemos que saber es que ninguna solución nunca en informática es la bala de plata que soluciona todos los problemas. Entonces, esto es una herramienta más que nos puede ser útil en un montón de contextos, pero tenemos que saber en qué contexto lo usamos. Entonces, definimos swap como una macro que lo que tiene que hacer es intercambiar dos valores. Bueno, genial. Entonces decimos, defino a swap como una macro que intercambia valores de enteros. Bueno, una asunción recontra fuerte. Primero que el nombre no estaría bien. Una solución sería ponerle swap int vals, por ejemplo. ¿Por qué? Porque swap así, yo podría pensar que swapea cualquier tipo de variable. Es mágica, es el swap de los swap que sabe swapear todo. Pero no, esto funciona solamente con enteros. Entonces digo, swap xy, recibe x, recibe y. Entonces, asignan una variable temporal x. Después hace que x valga y ahí le pone el valor de temp. Hasta ahí todo maravilloso. Entonces, podemos usarlo de esta forma. Si A es mayor que B, cambiame A por B. Maravilloso. Ahora, ¿cuál sería un posible problema? ¿Y qué pasa si me llaman a swap? Se le ocurre a ustedes porque la pregunta era para que me la respondan ustedes. Pensé que abajo venía un ejemplo, pero no. ¿Se les ocurre una forma que no andaría swap? Y una sí, obviamente, si le paso que mi variable se llama temp. Bueno, pero si ingresan char ya dijimos, bueno, vamos a ser un poco buenos y digamos no. Siempre me pasan enteros. Sí, si hay B son string, pero no, vamos a ser buenos y me pasan enteros. Hay un montón de casos, escenarios en los que esto falla. Ahí dijo Javier, lo mismo que Facundo, que está perfecto, que sería que me pasa una variable que se llama temp. Entonces fíjense que... Opa. Acá me defino esto, y acá lo que voy a decir es, defino int... este sería un problema. A como B.
¿no? Y yo acá llamo a swap de temp, a. Este sería un problema, claramente. Otro problema sería que me manden a esto. Otro problema sería que me manden a esto. Fíjense todos los escenarios esos que generan. Esto ya lo vemos que está mal, porque está swapeando con una variable que se llama temp, me genera ruido. Este también está mal, porque yo a uno no le puedo asignar una... O sea, a una constante no le puedo asignar una variable. Ni hablar de este. Tampoco. Bueno, entonces, las macros, muy lindo todo, pero tenemos que pensar cómo funciona. O sea, cuando nos dicen tengo una macro, enseguida imagínense escenarios que esto se va a reemplazar por lo que me digas. Y ahí puedo romper. ¿Sí? Hay un montón de escenarios donde esto rompe. Bueno, más ejemplos. Y acá por favor no se mareen. La idea es no marearse, sino pensar cómo funciona el preprocesador. Definimos 2, definimos doble de x como 2 por x, definimos cuádruple de x como doble de x. ¿Qué sería entonces cuádruple de a? Bueno, cuádruple de a sería doble de a, que sería lo mismo que reemplazar 2 por a, con los paréntesis como viene, que sería lo mismo que poner 2. Entonces, fíjense cómo están los reemplazos hechos en las sucesivas iteraciones por las que va pasando todo, hasta llegar a reemplazar todo por 2 por 2 por a. ¿Se entiende? No es tan complicado, pero a veces nos lleva a pensar en posibles problemas que no los hay. Ahora vamos a ver qué es lo que quiero decir con eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. ¿Cómo se comporta con recursión? La palabra recursión ya mete ruido porque decimos, ¿qué pasa si me invoco a mí mismo? Entonces digo, bueno, a ver. Se efectúan los reemplazos en orden de definición y cuando llega al último reemplazo corta el proceso, no continúa en el loop. Entonces, defino que x vale y, defino que y vale z, defino que z vale x. Vemos que hay un loop. ¿Por qué? Porque x vale y vale z, z vale x vale y, empezaremos a empezar. O sea, si esto cuento la buena pipa, no termino nunca. Lo cierto que sigo que a es igual a x, lo que sucede es que a se reemplaza por y, que y se reemplaza, perdón, que a es igual a x se reemplaza por y, o sea, me queda que a es igual a y. Después me reemplaza y por z, o sea, me queda que a es igual a z y por último hace que a sea igual a x. O sea que vuelve al principio nada más y ahí termina la ecuación. Vamos a probarlo a ver si es cierto y nos quedamos tranquilos de que esto funciona dejándome a con x, o sea que empecé con la x, terminé con la x. Entonces hago eso acá. Vamos a ver qué queda. Me queda con la x. ¿Sí? Queda con lo que estaba. No es que vuelva a empezar y se mueva. No. ¿Sí? ¿Y este ejemplo qué les parece que devuelve? O sea, si llamo ese QRT de 1, ¿qué sería ese QRT de 1? ¿Por qué se reemplaza? O sea, lo que tienen que responder es, más que el llamado a la función, ¿qué retornan estas dos para el preprocesador? O sea, ¿por qué se reemplaza esto y por qué se reemplaza esto? O sea, ese QRT de menos 1 se reemplaza por qué? Y ese QRT de 4. Bueno, Natalia se convierte en compilador. Yo no te pedí que te conviertas en compilador. Convertite en preprocesador. Tenés que ser más simple. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Somos demasiado complejos. Y no tenemos que serlo en este caso. Somos más simples. Sabemos hacer una cosa mucho más simple. Ese QRT de 1 devuelve ese QRT de 1. No. Yo estoy preguntando qué devuelve ese QRT de menos 1 y ese QRT de 4 para el preprocesador. Vamos a probarlo porque evidentemente no lo están viendo. Es más simple.
No, Facundo también es un compilador. Chicos, Terminator no son un T1000 ustedes. Muy bien, Javier, muy bien, Javier, ahí estamos. Perfecto, Javier. El único simple y Ayelen. No, Ayelen no. Ayelen también se me convirtió en un T1000. O bueno, si le salió cualquiera, no. Fue humana y se equivocó. Vamos a ver ahí qué hace. Exactamente lo que decía Javier. Reemplaza literal, chicos. Reemplaza literal. Es decir, reemplaza ese corte de -1 es reemplaza el -1 por la X por el -1 y en este caso por ese, o sea, ese QRT de -1. O sea, literal lo que puso Javier. Fíjense que es lo que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Si la raíz cuadrada de -1 funciona o no funciona, no importa, no somos compiladores, no me interesa. Acá reemplazo la X por lo que me mandaron. ¿Qué me mandaron? -1, me mandaron 4. Justamente adentro de esto se usa ese QRT, no importa, reemplaza por eso. ¿Se entendió? Lo importante es que hayan entendido el ejemplo. Bien. Otras macros que ya existen en cualquier código. Bueno, guión bajo, file. Hay varios estándares que tienen que ver con que macros con guión bajo están reservados. Entonces, guión bajo, file, guión bajo, es un string con el nombre del archivo fuente. Guión bajo, line, guión bajo, es el número de la línea actual. A veces cuando se cuelga el programa y quieren imprimir la línea donde se colgó, pueden obtenerla con line, como les está diciendo acá. Date, la fecha en que se compiló. Time, la hora en que se compiló. Y stdc, si tiene un 1, es compatible con ANSI C. Todo esto está disponible en cualquier programa compilado con GCC para ser usado adentro de cualquier programa. ¿Sí? Otras cosas extrañas que se pueden hacer con el preprocesador. Bueno, tenemos la stringificación. Sí, la stringificación es como un proceso químico en el cual uno convierte cualquier porquería en un string. ¿Cómo? Sí. Bueno, en el preprocesador existe la posibilidad de tocar con una varita mágica cualquier cosa y convertirla en un string. ¿Cómo? Bueno, eso que están escuchando. ¿Cómo lo vamos a entender? Con un ejemplo, porque si no, no se entiende una goma lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Ponemos define como string cualquier cosa y atrás numeral X. O sea, si lo que recibe como argumento una macro le pongo numeral X, lo que termina haciendo es reemplazando ese X por un string. ¿Qué significa? Que si yo llamo como string con X me devuelve el string 3. Si yo llamo como string AB me retorna AB. Si llamo como string 3 me devuelve 3 y me pone estas comillas con comillas dentro del string. Es decir que toca con la varita mágica a cualquier cosa que reciba y lo convierte en un string. Entonces, podemos hacer cosas extrañas como copié, me fue la miércoles. Voy a poner esto hasta acá y listo. Hasta ahí. Yo llamo como string y le mando 2 más 5 por A. Cualquier cosa que le mande, lo que me va a devolver es eso como string. ¿Ven? O sea, es medio extraño, así funciona. ¿Se entiende? Y después tenemos la concatenación. La concatenación concatena cualquiera dos cosas que me mandes. Entonces, si tengo el doble numeral, se usa para concatenar. ¿Qué significa eso? Fíjense que si recibo dos variables acá y hago A numeral B, yo podría mandar algo así como esto. Defino acá concat pru y eva, aunque pru y eva no sean nada, y lo que me va a devolver es prueba, todo pegadito. Vamos a verlo para que se entienda. Si yo acá llamo a
concatenar y mando a como string de 2 ahí terminé llamando a dos cosas juntas. ¿Qué terminó pasando? Que llamé a concatenar como string. Vamos a poner como string 1 para que se vea bien lo que estaría haciendo. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, concatena dos palabras porque usa el numeral que a A lo pega a B y me vuelve esa palabra junta. Es para hacer cosas más de metaprogramación. La verdad no tiene mucha aplicación en programas convencionales. Por ahora, obviémoslo, no le demos mucha bolilla. Es entender que el numeral en una macro devuelve el string y numeral concatena dos identificadores, dos pedazos de string. Macros o funciones. Si por alguna razón sucede que existe una macro y una función con el mismo nombre, vimos abs, vimos swap, y en este caso estamos definiendo cuadrado y queremos resolver el conflicto de si estamos llamando a la macro o estamos llamando a la función. En este caso estamos viendo que tenemos cuadrado como macro y la función cuadrado. ¿Cómo hacemos para que no colisionen entre sí? Bueno, agregándole paréntesis a la función, al nombre de la función, desambiguamos eso, porque el paréntesis ya hace que no se dé cuenta el preprocesador que estamos reemplazando ese cuadrado por una macro. ¿Por qué? Porque no se llama cuadrado. Empieza con paréntesis. Perdón. Entonces, cuando vemos arriba, gracias por ese luz. Es extraño esto dar clase virtual. Tenemos define cuadrado, que es la macro, y abajo tenemos la función cuadrado, que retorna un doble, y que tenemos que evitar que me la reemplace. Entonces, si yo este programa lo escribiera así, vamos a dejarlo acá, voy a borrar todo lo que tiene prueba, que ya está reiniciado. Uy, Dios. Acá. O sea, si yo saco esto de acá y pruebo a GCC-E, lo que veo que hace es cualquier cosa. Me reemplazó cuadrado por esto que estamos viendo acá. O sea, no es lo que yo quería. Pero entonces, ¿cómo hago para que yo tenga dos cuadrados? Tenga la función cuadrado y la macro cuadrado. Entonces, esta es la función que estoy editando. Arriba tengo la macro y abajo veo cómo puedo llamar a la macro y a la función. ¿Sí? Entonces, cuando invoco la función tengo que usar paréntesis. Cuando invoco la macro no le pongo nada. Veamos esto cómo funciona. Y ahí vemos que tenemos la macro no reemplaza la función y tengo la función invocada acá y la macro usada acá. ¿Se entiende? Esto de usar paréntesis en la función lo vamos a ver cuando veamos punteros a función más adelante en la materia. ¿Sí? No, tiene que ser paréntesis. Natalia pregunta si puedo hacer otra cosa en vez del paréntesis. No, solamente paréntesis. Es como un cero a la izquierda el paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es, los paréntesis los usamos para asociar generalmente. Por ejemplo, cuando ponemos A más B por C, si no ponemos los paréntesis, con A más B paréntesis A más B por C, nos permite asociar. Bueno, acá lo mismo. Ahora voy a decir, ¿por qué asocias una función sola? Bueno, justamente para nada, para desambiguarla respecto a la macro. ¿Sí? Sí, pero el problema es cuando justamente da la mala suerte de que justamente hay una macro que se llama f cuadrado. Es el problema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué pasa cuando tenés una macro y una función que se llaman iguales? ¿Cómo las desambiguás? ¿Se entiende, Ian? Muy bien, bueno. Bueno, diferencias entre un define y un const. Bueno, la definición de const int max, que es igual a 100 más 20, versus la definición de max, que sea 100 más 20,
vemos que son diferentes porque, bueno, primero que está mal definida la macro. ¿Por qué? Pues si ponemos max por max, no nos va a dar lo mismo en uno y en otro. ¿Sí? Ya lo vimos. Habría que usar paréntesis para que eso ande. El andef es otra macro que tiene el preprocesador para desdefinir algo que definimos. Y te dirán, ¿y por qué a alguien se le ocurrió inventar el andef? Si tengo el define, ¿por qué tengo el undefine? Bueno, el define define y el undefine desdefine. ¿Y por qué desdefine? Bueno, acá estamos viendo el uso de las macros casi siempre asociado a definir valores como el máximo. Lo cierto es que muchas veces se usa para saber, por ejemplo, en qué sistema operativo estamos o, por ejemplo, para obviar determinado pedazo de código. Porque todavía no vimos el ifdef o el ifndef. Entonces, lo importante del undef tiene sentido cuando después vemos que podemos usar el if dentro del preprocesador. Entonces, a veces nosotros necesitamos saber si una variable está definida o no está definida y en algunos contextos necesitamos desdefinirla para justamente hacer algo que tenemos que hacer con el preprocesador, porque querramos o no, simple o no, el preprocesador es una herramienta que nos permite construir algo. Entonces, a veces tenemos que desdefinir un valor. Entonces, fíjense que con define podemos definir el 12, hacer algo, después desdefinirlo, ver qué pasa y después volver a definirlo. ¿Sí? O sea, son distintas formas de trabajo. Siempre en el orden en que van apareciendo. Entonces defino max en 12, mientras entre este define y este undefine, acá en el medio, cualquier ocurrencia de max se reemplaza por 12. Desde acá hasta acá, cualquier ocurrencia max es como si no hubiera estado definida. Y de acá en adelante, max vale 11. ¿Se entiende? Es simple esto, no hay ninguna historieta. Bueno, condicionales. Bueno, hay algo que permite hacer el preprocesador con estas instrucciones que vimos hasta ahora, que es preguntar por valores. Entonces, la compilación condicional nos permite justamente que el preprocesador incorpora o elimina sentencias de un código fuente según la evaluación de alguna expresión. Entonces es posible consultar por si algún valor está definido, que lo podemos hacer de distintas formas. ¿De qué formas? Bueno, primero hay como una función del preprocesador que es defined. Podemos preguntar si está definida una constante previamente definida con define. Entonces, para eso podemos preguntar if defined o podemos preguntar if def, que es lo mismo que el if defined, es como una abreviación. Y podríamos preguntar por el else o terminar un if. Y de esa forma hacer códigos que sean condicionales para mostrar o no mostrar determinada cosa. Y ustedes dirán, ¿y para qué serviría esto? Bueno, una opción es esto que les voy a mostrar, que es un ejemplo de bug bastante pavote, que tengo acá. Acá tenemos 04 if. Bueno, fíjense acá que tengo una función de bug. ¿Qué hace esta función de bug? Bueno, la idea de esta función de bug es invocarla siempre, pero si yo estoy en modo debug, imprime en el error estándar el mensaje que me digan. Entonces, por ejemplo, yo acá no estoy definiendo debug. Ven que no está definida debug. Y acá en el programa principal estoy diciendo inicializo x en 0, imprimo el valor de x es tal cosa y después digo salgo del programa en forma anormal retornando un 2. Bueno, si yo pruebo este programa, make, y probamos esto que está acá, lo único que imprime es esto. Ahora, si yo compilara definiendo acá ahora pruebo este programa y veo que me imprime valores de debug. O sea que selectivamente yo puedo alterar qué es lo que imprime mi programa. ¿Por qué? Porque estoy usando que el debug es una función que tiene o no tiene cuerpo dependiendo de cómo se compiló. ¿Se entiende? Y eso nos da un potencial. Nos da un potencial porque así es como podríamos tener código que para código Windows considera algunas cosas, para código Unix otras, para código Linux otras. Y tener código que sea
portable, aunque el código C no sea un código portable, pero según donde se compila puede considerar unas cosas u otras. Acá lo que estamos viendo es otro ejemplo donde tenemos definido que arg vale 0, gb vale 1, esp vale 2 y definimos país activo esp. Preguntamos si if país activo es igual a arg, entonces definimos como moneda peso, si no definimos país activo gb, libras y si no euro. Si probamos este código lo que vamos a ver es que quedaría definido moneda como que exactamente euro. Ahora entonces, un caso de uso bastante habitual de esto que les estoy mostrando es cómo se usa el include y la definición de los headers de forma correcta, siguiendo una buena práctica que evita algo que genera inclusiones recursivas. Lo que me sucedió cuando yo empecé a estudiar C, que fue allá por el año 98, cuando yo cursé y estaba como ustedes cursando esta materia, me pasó algo que, como siempre pasa, uno trata de enseñar porque la verdad que no me fue grato el problema y en ese momento cuando consulté, ¿no?, la solución, lo que terminé haciendo me pareció correcto, estaba muy mal hecho y en ese momento por ahí no me dieron la respuesta que yo esperaba. ¿En qué sentido? Bueno, primero que, fíjense, vamos a ver el ejemplo y después les voy a contar lo que me pasó a mí en ese momento. Año 98 no existía, bueno, al menos yo trabajaba con Windows y con Borland C en DOS, ¿no? Y era bastante diferente a lo que es hoy en día. Y también había mucho uso de IDE. IDE son estas interfaces gráficas de desarrollo que muchas veces me resuelven muchos problemas. Y por eso que a mí me parece que es muy importante que ustedes en esta instancia aprendan a usar el compilador a mano. Y si siempre mantienen este hecho de manejarse compilando que manejen un editor y el compilador sea el que fuere, incluso en Java, no usar esas super mega IDEs que apretan un botón verde, compila y genera todo, porque cuando ustedes ven lo que está pasando por atrás, entienden la verdad de la existencialidad de estas cosas. O sea, es una cuestión que es como de construirse, ahora que estamos en esa palabra. Es como entender un poco más lo que está pasando y ver con otros ojos lo que realmente pasa por atrás de lo que nos venden, digamos. Y cuando te tratan de que podés consumir el botoncito verde, lo que te sucede es que después no sabes qué está pasando y así es como caes en los problemas de no entender. Yo sé que podemos ser mucho más productivos si usamos un IDE, pero no está bien que todos funcionemos como seres que no pensamos y que apretamos el botoncito verde y no sabemos qué pasa atrás, porque después cuando hay que resolver un problema es donde la cosa se vuelve un poco más turbia. Entonces, acá lo que vemos es un programa que incluya 1, que incluya 2, que incluya 3. Vamos a ver qué es 1. 1 incluye 2 y define 1. Vamos a ver que tiene 2. 2 define 2 e incluye 3. O sea, 1 incluye a 2, 2 incluye a 3. ¿Y qué hace 3? Y 3 incluye a 1. Oh, shit. ¿Qué problema tenemos con esto? Si pensamos, 1 incluye a 2, 2 incluye a 3, 3 incluye a 1, 1 incluye a 2, 2 incluye a 3, 3 incluye a 1. No termino más. Se cuenta la buena pipa. Por lo tanto, si hacemos un gcc-e de main, me muestra todos los reemplazos que tiene. A ver. ¿Ven lo que dice acá? Lo que le está pasando al pobre compilador es algo parecido a lo que me pasó a mí. Incluso acá, no sé si no me lo dijo más arriba, pero bueno, en fin, sí, acá me lo estaba diciendo, pero pasó tan rápido que se me fue. No termina más. Y acá falla. Acá también falló, pero bueno, algo me imprimió, entonces se me fue para arriba. Pero acá se ve más fácil, ¿no? Cuando puse gcc no termina de compilar porque hay un problema con esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema?
que 1 incluya 2, 2 incluya 3, 3 incluya 1. Tengo un loop. Allá por el año 98 lo que empecé yo a hacer fue a escribir la forma en que yo incluía las cosas y me armé como un grafo mental, una pavada grande como una casa. Pero bueno, yo sabía que cada archivo .h a cuál incluía, cómo era el programa principal a cuál incluía, entonces si este .h ya había sido incluido por el otro, no podía ser incluido allá. Pero lo cierto es que acá hay algo que se suele dar, que es normal que las cosas se incluyan como acabo de hacerlo. Y esto no debería generar un loop infinito. Entonces, ¿cómo el mundo, cómo el universo avanzó? ¿Cómo se abrió camino la vida en todo este tiempo para solucionar este problema tan trivial? Bueno, no era tan complicado. Entonces vamos a ver qué es lo que se usa. Hay una práctica que es esta, que es casi un estándar, ¿no? Que si lo miramos en el stdio.h, por eso que está bueno mirar código ajeno y ver software libre, cómo se resuelven los problemas, un poquito sobre la cabeza. Si miramos qué es lo que hace, lo que primero hace es esto. A modo de buena práctica, a modo de estándar, ningún header arranca, o sea, la primera línea de un header tiene que ser, si no está definido, guión bajo, el nombre del archivo, en este caso stdio guión bajo h, reemplazamos los puntos por guión bajo, nombre de archivo, guión bajo h, lo defino. Y abajo termino con un div. O sea, vamos a verlo en nuestro ejemplo. 1. Práctica, sin pensarlo. Primera línea, if and def, guión bajo, 1, guión bajo h. Ay, maldito editor que me haría esto. Define, guión bajo 1. Pensemos, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo eso? Analicémoslo, por favor, díganme ustedes qué entienden por eso. Me define 1 la primera vez que entra, pero pregunta, si no está definido 1, lo defino como 1. Y la segunda vez que lo incluya, ¿qué va a pasar? Claro, si no está definido, lo defino ahí. La segunda vez que entra acá, no entra porque está definido. Ah, lindo parche, tan lindo es el parche que este es el parche que hay que usar. Ningún header tiene que arrancar sin esta definición porque soluciona todos los problemas. Entonces, yo a 1 lo defino así, a 2.h lo defino include, if def guión bajo 2 guión bajo h, define new, ¿ves? Bien. Vamos a probar de vuelta, lo doy. GCC. Opa. GCC. Esto es otra cosa porque tengo mal. Tú me hago el format. ¿Qué miércoles pasa acá? Ah, está mal el peso puse en vez de. My God. Perfecto. Salida anda de 10 ahora. Entonces, ¿siempre conviene hacer eso en los .h? Sí. ¿Conviene? No. Entonces, siempre hay. Cambiar conviene por hay que hacer eso en los .h. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió por qué? Muy bien. Opciones de GCC y una maravilla también interesante. Porque si no puedes entrar en un loop, exacto, entonces no es que conviene. Hay que evitar entrar en loop. Y si uno mira, toda librería arranca así. Entonces, cuando vos haces una librería, vos no sabes cómo se va a usar. Entonces puede ser que tu librería sea incluida por un archivo que a su vez
otro lo incluye y otro lo incluye, y esa librería además es incluida por, o sea, alguna de esas librerías que vos incluís, la incluye también otro, y alguna de las tuyas también incluye esa otra, y bueno, nunca sabés cómo puede llegar a pasar. Con esto solucionas el problema, ¿sí? Bien. Bueno, una última, con esto terminamos, es que vamos, es más fácil verlo con este ejemplito, me parece, que es con el 0, ¿ah? El 04 del debugger, ¿no? Este. Bueno, acá vieron que yo tuve que acá arriba poner si debug, ¿recuerdan? Bien. Sin embargo, fíjense que si yo compilo 0 menos o 04exe 04if menos wall, ¿sí? Si lo pruebo ahí, obviamente que no está definida la macro, ¿sí? Sin embargo, fíjense que está muy bueno que yo puedo poner acá menos de debug. ¿Y eso qué hizo? Definió debug. O sea que sin tocar el código puedo alterar cómo mi código funciona, ¿no? Y ahí vemos la versatilidad de la línea de comando y cómo yo puedo tener el mismo código compilado con distintas opciones sin tocar el código. El código lo tenemos que ver también como algo que no hay que toquetear mucho. O sea, entonces está bueno esto de que desde el compilador yo pueda pasar argumentos, que esos argumentos me digan cómo se va a comportar mi fuente, sin que tener que estar tocando el fuente para cada una de las versiones. Entonces yo podría pensar un código como este 04if, que mientras yo desarrollo imprime un montón de mensajes, pero cuando se lo entrego a los docentes no imprime toda la porquería que yo uso para debuguear. Entonces acá vemos un uso del debug que si se compila con la opción menos de debug, se ven todos estos mensajes y si no, no. Pero bueno, son prácticas que uno con el tiempo las va viendo como habituales y que no es necesario agregar la macro define arriba de todo, sino que se la pasamos desde el compilador. ¿Se entiende? Bien, bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero bueno, la misma historia. Bien. Bueno, acá terminamos con la clase. No, la clase que viene vamos a empezar con ¿cómo se llama? Los punteros, seguramente. Bueno, dejamos acá. Espero que con esto el preprocesador lo hayan entendido bien. Y creo que hemos aprendido todos con el tema de la Helix y el problema que se le dio a Facundo. Por lo tanto, bienvenido a ese tipo de problemas. Siempre está bueno aprender de ese tipo de errores. Bueno, los dejo con la práctica. Nos vemos el próximo martes.